Ya. Hola a todos. Tuvimos problemas técnicos de nuevo. Esperamos que la internet no nos falle una tercera vez. Y voy a esperar que Fergie se conecte y ahí vamos a retomar donde dejamos y empezar ya con las preguntas y esperemos que todo funcione de una buena forma. Al final problemas técnicos están completamente fuera de nuestro control, pero ambas hemos cambiado a otra internet y esperemos que ahora todo vaya de forma más eh, smoothly y bueno. Ok, ahí vi a la Ferry, la voy a unir ahora. Ya, esperemos que ahora Hola. sí. Hola. Sí, esperemos. Em, bueno, soy Antonia Riquelme, estudiante de cuarto año de la Universidad Diego Portales y de la Escuela de Literatura Creativa y soy parte del grupo número 41. En esta instancia vamos a estar conversando con la poeta venezolana Free Contreras Salmen sobre su poemario Mundo a Escala y sobre la antología en la cual participó Una invitación, un poema, memoria poética de la pandemia y estallido social. Le queremos dar la cálida bienvenida a todos de nuevo y a Fergie al cuatro episodio de Grifo en Vivo, edición 41, y al final del live estaremos respondiendo sus comentarios. Entonces, retomando la primera pregunta de si nos podías contar un poco eh, para que la audiencia te conozca un poco mejor, ¿qué tres cosas sientes que te definen? Bueno, como decía anteriormente, creo que el psicoanálisis, la poesía y el otoño, porque me encanta el otoño. Y en esta época del otoño la ciudad está tan bonita, los árboles, los colores. Sí. Sí, es Ah, inspirador también. sí. Eh, entonces, empezando como desde el comienzo, ¿qué fue lo que te inspiró para empezar a escribir poesía? Yo creo que siempre escribí, cuando tenía 11 años escribía, sobre todo llevaba un diario. Sin embargo, la poesía en sí vino a mí cuando llegué a Chile, como que el cambio migratorio generó que como que empezar a escribir muchísimo. Y siempre lo cuento, pero particularmente cuando empecé tratamiento psicoanalítico, en psicoanálisis emerge algo relacionado con el deseo y mi deseo se fue encauzando hacia lo que era la poesía y el psicoanálisis. Entonces encontraba que todo lo que surgía ahí era muy poético, no sé, la canción, la interpretación, la importancia que se le da a las palabras. Entonces yo llegaba a mi casa y escribía poemas, muchos poemas. Y finalmente me lo tomé más en serio cuando inicié mi primer taller de poesía con Julieta Marchand. Es un taller que siempre recomiendo porque te presenta como muchos ensayos de poesía y muchos textos de autores de distintos estilos. Y ahí como que mi estilo empezó a como acercarse un poco más a lo que es ahora. Entonces todo eso en conjunto hizo que escribiera poesía. ¡Qué genial! Sí, y el taller y todo. Sí. Entonces, para preguntarte un poco también sobre tu estilo, que de poesía en específico, en la crítica que hicieron en el desconcierto sobre tu libro Mundo a Escala, establecieron como una comparación entre algunos de tus poemas con los haikus. Quería preguntarte si tú compartes esta comparación, sientes que este tipo de poesía ha influenciado la tuya. Bueno, creo que podríamos decir que se parecen en el sentido de que son de verso corto y quizá se abren mucho a la interpretación, como que son muy, muy abstractos. Sin embargo, yo diría que no son haiku definitivamente porque el haiku tiene una técnica más rigurosa y mis poemas son más libres. Por ejemplo, el haiku tiende a ser de 3 versos, los míos tienden a ser más largos. Y mis poemas van más hacia la contemplación al interior y los haikus se centran mucho en la contemplación hacia lo externo, hacia la naturaleza, hacia el mundo, no sé, el paisaje. Y los míos, si bien los utilizan como recurso, la naturaleza, sobre todo en mundo a escala, el centro es el interior, como el pensamiento. Perfecto, sí. Sí, como serían como tal vez en la característica de ser como más compactos, más como unas imágenes, pero es verdad como que tu poesía es más del interior, es más de como de los pensamientos y también es más libre, no es tan rígida. Hasta creo que en el haiku también hay que seguir ciertas sílabas por verso. Sí, No me acuerdo exactamente, creo que era como 5 7 5 algo no así. sé, no me acuerdo, algo así, pero sí. Y entonces, bueno,
primero quiero disculparme porque voy a decir un nombre en francés que lo voy a decir muy mal, pero queríamos preguntarte un poco acerca de la influencia que ha tenido el filósofo francés Jean-Luc Nancy en tu escritura y en tu poesía, porque vi en tu antología, no en la antología, en tu poemario, que pones una cita de este filósofo antes de llegar a tus poemas. Entonces, no sé si nos podías contar un poco sobre cómo la influencia y la importancia de este filósofo para ti. Bueno, realmente he leído algunas cosas de Nancy, pero el libro que de alguna manera me hizo citarlo o ponerlo en el epígrafe fue 58 indicios sobre el cuerpo. Es un libro que habla mucho sobre el cuerpo y establece que como el cuerpo desde lo micro y desde lo macro. Y me parecía que dialogaba muy bien con lo que yo quería transmitir, que es esta idea de que el cuerpo y el mundo son sistemas semejantes. Entonces sentí que iba muy bien con el concepto del poemario y por eso decidí tomarlo en cuenta. Y en esa cita en particular, que dice que el vacío es una especie muy sutil de cuerpo, me pareció que calzaba perfecto porque en el poemario yo hablo mucho sobre el vacío, sobre también sobre la idea de que el cuerpo desaparezca como desde la ebullición, desde el cambio de los estados de la materia. Y me pareció muy hermoso que él pudiera como resumirlo en que el vacío era una especie de cuerpo, como un cuerpo en su estado mínimo. Así que esa es como mi relación con él a partir de ese libro. Ya, sí. No, sí, y el concepto del vacío es tan fascinante y en la literatura las formas que se puede abordar y ese de pensarlo como un cuerpo, sí, es muy genial esa idea. Sí. Em, También hemos notado que los títulos de tu poema siempre son numerados y queríamos saber cómo por qué has elegido ese estilo. A mí personalmente me recordó mucho a la poeta Emily Dickinson, te quería preguntar si tiene alguna relación con, dado que ella nunca tituló sus poemas, pero estaban todos numerados y fue después en sus editores los cuales como pusieron títulos que muchas veces eran el primer verso de los poemas. Sí, bueno, lo de mis títulos como números vino de manera muy espontánea. Realmente yo no había leído a Dickinson cuando empecé a enumerar. Y bueno, como dices, Emily, de hecho, no enumeraba sus poemas, sino que lo hicieron los editores. En mi caso, obedece más a yo creo que, no sé, yo soy como un poco como de estructura obsesiva y uno tiende como a querer controlarlo todo y quizá el tema de la enumeración tiene un poco que ver con eso, como el llevar un registro muy controlado de lo que hago. Y me gusta mucho hacerlo porque siento que me da una sensación de diario, como si fuera un diario. Por ejemplo, puedo considerar que el poema 100 es del año, no sé, 2018, 2019, y el 500 es del año 2020, 2021. Y eso me permite saber en qué procesos mentales estaba en cada época. Y también me gusta mucho desordenarlos porque, por ejemplo, permite dejar constancia del proceso de edición, ya que en un libro no necesariamente los poemas están organizados en orden cronológico y es bonito como que eso suceda, que se vea, que hay un desorden. Y por último, me gusta mucho que los lectores, algunos han tomado la decisión de intentar jugar con el libro y tratar de leerlos en orden real. Y eso es, sí, algunas personas me han dicho eso, entonces es fascinante que sea como lúdico, que se generen como todas esas cosas, y por eso enumero. Sí, qué genial. Me encanta esa idea porque estaba pensando como a mí también me gusta escribir poemas, de que si yo los hubiera enumerado, haber visto como esa evolución y que esté eso tan concreto en el poema mismo. Y eso de que también muestras como de que poemas de diferentes épocas, de diferentes estados mentales y que todo eso puede convivir en el mismo en el mismo poemario, es súper interesante. Y me Sí. da ganas de hacer ese ejercicio, de leerlos, ver cómo va evolucionando la poesía. No, Sí. definitivamente. Entonces, te queríamos como, porque la temática de nuestra revista es Sin Salida, que trata sobre los temas del encierro, la casa, cómo eso nos afecta. Realmente nos interesaba preguntarte sobre un poema tuyo en particular, el poema 428, que forma parte de una invitación, un poema, Memoria Poética de la Pandemia y Estallido Social, que es la antología que acaba de salir este 2021, de la cual Sergi
participa. Y queríamos preguntarte de qué forma sientes que la experiencia del encierro inspiró la escritura de ese poema. Bueno, ese poema está lleno de pandemia, de encierro. Yo el año pasado estuve como encerrada en un departamento súper oscuro, como en tono café, y, y fue un poco, me ayudó mucho a escribir. Escribí como 3 proyectos distintos, pero había como mucho encierro, como que podía sentir como el tema de la soledad muy fuertemente. Y ese poema en particular fue el primero que escribí sobre la pandemia en específico. Y bueno, inicia diciendo, no sé, espacio de silencio, son 4 paredes, no hay aire. Entonces describo el espacio y como la sensación de asfixia que sentía. Hablo de la soledad, hablo del significado de la palabra hogar, por ejemplo, porque uno está a veces en un espacio, pero no estás muy, yo no estaba muy segura de que el lugar en donde vivía era una especie de hogar. También recuerdo que comento sobre estas pesadillas frecuentes sobre una mascarilla, digo, pesadillas frecuentes sobre una mascarilla, y es porque soñaba que por la pandemia, que se me caía la mascarilla, que olvidaba la mascarilla. Entonces como que recopilé todos esos pensamientos que sentía a raíz del encierro y me gustó mucho el resultado y por eso lo envié a la antología. Sí, sí que eso sí, de la mascarilla y de las asociaciones que ahora tenemos con ellas de si usarla, si no, en otros países ahora con las vacunaciones que la gente puede como no usarla y todo el discurso hacia eso. Y como que Mm, realmente se vuelve como algo de pesadilla porque es algo como que nos persigue ahora en el día a día en este entorno de cuarentena, de encierro, de la pandemia y el significado de eso. sí, sí, algo que nos cubre también, que nos obliga como a tener algo siempre puesto en la cara, nos limita y nos Sí, protege. sí, y sí, definitivamente. En el 2019 publicaste 2 poemas en nuestra revista y queríamos preguntarte cómo conectaste la temática de la edición número 37, que fue A Voz Baja, Escrituras del Yo, con el proceso de escribir esos poemas. Bueno, realmente no recuerdo muy bien en qué consistía la temática específica del número de la revista. Sé que esos poemas los tenía hechos de antes, forman parte de un proyecto, el primer proyecto que inicié, que tiene que ver con mi experiencia en psicoanálisis, que se llama Escanción, que aún no hago nada con él, pero está en proceso de tomar forma. Y creo que por el título del número de la revista, A Voz Baja, puedo conectar que quizá tiene como que lo relacionaba con mis poemas es que estos poemas en particular hablan mucho sobre el silencio, sobre lo que es silenciado, lo reprimido, quizá lo patológico, todas esas cosas que por lo general si se dicen muy en voz baja. Entonces ahí hay una conexión y de hecho la mayoría de mis poemas tienen que ver con lo que no se puede decir. Y bueno, quedó muy bien para considerarlo en la página web, que fue donde salió. Eso definitivamente se conecta con tu amor por el psicoanálisis y la psicología, como que se ve muy bien esa como unión entre tu poesía y tu amor por la psicología. Sí, sí, están totalmente conectados para mí. Sí. Em, y hablando como de tu poemario Mundo a Escala, como que se publicó el 2020, queríamos preguntarte un poco cómo fue esa experiencia de publicar un libro en pandemia, qué tal fue tener el primer lanzamiento online, cómo cuál fue la experiencia de poder como publicar el libro como en el medio de todo lo que estaba ocurriendo. Realmente fue una experiencia muy positiva porque yo creo que todos en pandemia nos sentimos un poco desmotivados o perdidos. Y a mí el hecho de publicar mi primer libro en pandemia me mantuvo muy motivada, como que me dio un propósito, me dio ganas de hacer cosas, estaba como muy motivada, realmente fue muchísima motivación para mí y me ayudó como a estar, no sé, despierta. Así que la experiencia fue buenísima y el lanzamiento también fue muy bonito. No sé, presentó Paula y la Vaca y sus palabras de inicio fueron preciosas. Asistió a mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, y ellos están regados por el mundo. Entonces, en una situación no pandémica, no hubiera sido posible que eso ocurriera. Sin embargo, obviamente me habría encantado
tenerlo presencial. Creo que ahí, no sé, uno abraza gente, uno sale después a cenar, qué sé yo, y esas cosas hubieran sido muy bonitas, pero no sé, hay que aceptarlo y ya. Mm. Sí, sí, y estamos seguros que no va a ser tu único lanzamiento, que vas a tener mucho más en el futuro, una vez post pandemia, y vas a poder tener esa otra experiencia también. Pero sí, que esa forma de verlo también como de lo que pudo otorgar el lanzamiento, así que tu familia, como que están diferentes partes, pudo como ir. Y también, bueno, Pablo y la Vaca, ella va a aparecer en esta revista, como Oh, casualmente, entonces ahí maravilloso, se conecta todo. Sí. genial. Em, entonces, igual para como ir cerrando, antes de llegar a las preguntas de la audiencia, queríamos preguntarte si nos puedes contar un poco sobre tus planes a futuro, si estás escribiendo algo ahora, algo que planeas publicar. Bueno, realmente este año he estado muy detenida en cuanto a escribir, casi no he escrito, pero bueno, tengo en mente como que mi plan siguiente es publicar un libro que creé el año pasado que se llama Lo no dicho, como que quiero publicarlo y siento que está muy completo, que está terminado y es como mi proyecto más cercano. Y también estoy trabajando en tres proyectos adicionales. Uno es este que te comentaba que se llama Escanción, que tiene que ver con mi experiencia en psicoanálisis. Estoy como editándolo ahora porque siento que ya hice los poemas, pero ahora estoy como puliéndolo. También tengo otro que creé el año pasado, que es un poema largo, como de 30 páginas, que justo hoy se lo mandé a un amigo para que me lo revisara y me dijera si servía o no. Entonces también estoy como con ganas de trabajar ese poema. Y en el año 2018 o 2019 hice como una especie de novela. Yo le digo pseudonovela porque realmente es muy poética, es muy rara. Eh, y recientemente la leí y me gustó, como que la había dejado de lado. Entonces la volví a leer, me gustó y estoy trabajándola simplemente, como para ver qué pasa. Entonces lo que estoy básicamente es editando. Ya, no, sí, genial. Al final como tanto de escribir es reeditar y volver a editar de nuevo y como los poemas van transformándose y las otras obras. No sé si podías contarme un poco sobre esta novela, cómo ha sido el proceso igual diferente de ir escribiéndola como en comparación con la poesía, como sé que dices que igual es como poética, no sé cómo contar un poco de Eh, eso. bueno, realmente digo que es rara porque es breve, como no en el sentido de que tiene como un asiento y algo de páginas, pero me refiero a que es breve en el sentido de que los capítulos son breves y mezclan que si sueños con, bueno, realmente tiene cosas como de psicoanálisis. No es mi experiencia personal, es la experiencia como de otra persona, es un personaje totalmente distinto a mí, pero obviamente uno siempre le mete cosas como de su experiencia personal. Entonces hay como sueños intercalados con experiencia analítica, experiencias del pasado, entonces como que se van conjugando una serie de cosas, pero están muy en pañales, como muy empezando, entonces como que no puedo decir de qué va a tratar finalmente o qué va a ocurrir con ella porque no lo sé, es como todo un viaje. Ya, genial. Bueno, queríamos como decirte gracias por contarnos tu experiencia, Feri, y ahora le queríamos dar la oportunidad para alguien de la audiencia para que te haga una pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estoy muy feliz de que haya funcionado el live con el internet. Estaba como Sí, con mucho miedo de que no pasara y como no. yo igual, yo estaba como no puede no ocurrir, como que ya tercera la vencida funcionó. Porque ya cuando la segunda vez que murió fue como, ¿qué está pasando? ¿Es mi internet? No, cosas así de live y de pandemia. Sí, sí, totalmente. Bueno, igual mientras tanto, podía como, igual, no sé si en el momento estás leyendo como algún libro de poesía o de algún otro género que te gustaría recomendarle a la audiencia o que realmente te ha gustado mucho en este último tiempo. Bueno, justo siempre uno en los live hace preguntas relacionadas con eso, entonces como que lo estaba pensando antes del live y justo me llegó ayer y ya lo terminé, lo leí súper rápido y realmente es un libro que puedo recomendar porque me encantó. Lo tengo acá, es este, Cero de Claudio Bertoni. Lo leí entre ayer y hoy.
y son poemas, la mayoría súper breves, pero es súper recomendable como para este momento que estamos en pandemia, es muy actual, porque tiene poemas sobre la pandemia, no sé, habla sobre la angustia que se siente, la muerte, el miedo a la muerte, habla incluso sobre los cadáveres en Ecuador, en aquella época que hubo este problema con el tema del virus, habla sobre el virus, entonces es muy recomendable, me encantó y bueno, es lo que estoy leyendo o lo que estaba leyendo hace un instante, así que sería eso. Sí, bueno, suena muy interesante eso y ver más como al final la poesía es una de las formas que podemos como usar para procesar lo que está pasando. Ahora que toda la región metropolitana va a volver a encierro total, entonces mucha gente está pasando por estos momentos de angustia y ver en poesía y poemas que tratan de eso y otras formas de escritura siento que ayuda, da como un espacio de como de reflexión, un espacio de que todos como estamos juntos. Pero Sí, nos acá hace te, sentir acompañados. sí, acá estaban preguntando qué serie o libro te ha influenciado en tu escritura pandémica. Pregunta. Perdón, ¿qué libro? ¿Cómo? ¿Qué serie o libro te ha influenciado en tu escritura pandémica? Wow. Mm, bueno, Lo no dicho, este libro que les comenté que estaba como con ganas de publicar, lo inspiró un libro que se llama Mesa Familiar de Sebastián Herrera. Yo el año pasado estuve en un taller, en mi segundo taller con Julieta Marchand y ella me lo recomendó. Y realmente ese, como hablando de escritura pandémica, no habla nada de la pandemia, pero tiene un estilo tan particular y como tan texturado que de alguna manera me detonó un poemario entero. Así que se los recomiendo. Sí, wow, no, definitivamente ahí la recomendación. Ah, están preguntando como qué quieres hacer cuando volvamos a la normalidad. Esperemos que sea pronto. No sé, ser libre, caminar por la calle, ver a la gente, abrazar a la gente, no tener como ese miedo de, no sé, de no saludar, de no ir a un lugar o, bueno, creo que ahora que lo pienso, como que se me acaba de venir a la mente, me encantaría ir a la biblioteca Nicanor Parra de la Facultad de Comunicación y Letras. Es como uno de mis lugares favoritos, así me encanta y hay muchos libros ahí que quiero muchísimo, que no tengo en mi poder. Entonces iría a la biblioteca, caminaría muchísimo por la calle, sobre todo por la parte de Providencia, porque mi trabajo está cerca de ahí, entonces caminaría mucho por ahí y vería a mucha gente. Sí, wow. Todos extrañamos la biblioteca Nicanor Parra, a mí también me encanta. Lo único que quiero es como poder volver y trabajar de ahí y sacar libros para la tesis desde ahí, ya que he estado viendo que hay No, como tienen todos los libros que necesito que no puedo encontrar en PDF. Y yo como si fuera la normalidad, literalmente iría y los sacara. exacto, Y es súper completa esa librería. sí, como que Biblioteca, perdón. hay la biblioteca, sí. Sí, yo me acuerdo que hasta, bueno, yo me fui al extranjero y me acuerdo que la biblioteca ya no me gustó para nada y echaba tanto de menos a la biblioteca Nicanor Parra. Sentí que era mucho más organizada, más bonita, tenía más, más luz, como que, y era más fácil hasta como encontrar los libros. Entonces, ese es uno de los lugares que extraño mucho, ya que en tiempos normales, porque como también voy a la Universidad Diego Portales, como que ahí con mis amigos y todo, hasta para estudiar entre clases, como era un momento súper como agradable estar en esa biblioteca. Ahí tienen el Starbucks con el café, todo. Sí, Entonces, sí, se es extraña súper mucho. Ah, acá preguntan, ¿hay algún taller o autor que te haya enseñado algo que te marcó en pandemia? en pandemia. Wow. Taller o autor. Bueno, creo que voy a mencionar el taller en el que estoy ahora, estamos juntas, el taller poético terapéutico. Creo que en pandemia uno necesita compartir con gente y compartir sus sentimientos. Y nunca había tenido una experiencia de un taller que fuera no solo poético, sino también terapéutico. Es súper como eh, interesante, como poder entender lo que pasa por la mente de otros y también explorarse uno mismo. Así que recomiendo ese taller. No recuerdo en qué Observatorio del Silencio fue donde vi la publicidad del taller. Y Sebastián Correa, me parece que es el apellido, se me olvida, pero Sí.
lo dicta Sebastián Correa y es maravilloso, así que se los recomiendo a todos. Sí, ahí fue donde conocí a Feri en estos tiempos de pandemia, también estoy en el taller y para el próximo live vamos a estar entrevistando a Sebastián, entonces ahí ¡Wow! todo va a ser unido, sí, para preguntar ahí un poco de eso de los talleres terapéuticos, de la poesía, de cómo se conecta todo y también cómo mejor sobrellevar como este momento de pandemia. Y sí ha sido un espacio súper bueno, como también he sentido lo mismo, como de poder como conocer a otra gente en estas circunstancias, hablar, escuchar otras opiniones y, y todos los ejercicios y eso. Entonces, sí, muy recomendado el taller. También Sobre todo se en pandemia. encuentra, sí, en escuela, en escuela poética. Una vez es donde yo lo encontré, que literalmente estaba buscando talleres y tuve la suerte de que me salió como recomendado en Instagram, de que decía como que el algoritmo hiciera lo suyo cuando estaba buscando Mm, talleres y estoy muy feliz que lo encontré porque ha sido como también ese momento como de desconexión y de poder como hacer algo diferente en estas circunstancias. sí, así es. Y no sé si alguien tiene como, bueno, otra pregunta que igual es muy cómodo de estos tipos de live, pero yo creo que la audiencia y todos vamos a querer saber, como, no sé si tienes algún autor, autora favorita, favorito, como algún poeta en particular, tal vez, como, Bueno, siempre digo que me encanta Ana Gorriga, me encanta mucho su estilo, siento que muchas veces lo utilizo como referencia para escribir mis propios poemas. También me encanta George Perec, me fascina, mi libro favorito siempre voy a decir que es Un hombre que duerme, me parece, no sé, súper inspirador como para seguir produciendo y escribiendo poemas. Y Silvia Plath, que recientemente yo ya había leído de la biblioteca Nicanor Parra, fue donde lo saqué, sus diarios, pero lo compré recientemente y estoy loca por volver a leerlo, me parece fascinante. sí, no, a mí me encantaría leer un poco más de Silvia Plath y Mm. por eso todos extrañamos a la Nicanor Parra y lugares de encontrar muy buenos libros. Sí. Acá preguntan si prefieres autores contemporáneos o clásicos. Contemporáneo, soy como súper mala con los clásicos, como que casi no leo clásicos, pero y leo mucha poesía actual, entonces definitivamente contemporáneo. ¿Tienes algún poema tuyo que creas que es mejor que has hecho? ¿O un poema favorito también podría ser de todos los que has escrito? Hay uno bueno, me gusta mucho el que ganó el segundo lugar de poesía en la revista Grifo, no recuerdo el número, pero tengo aquí una escala, déjame ver si lo encuentro rápidamente, aunque debe salir por ahí. Eh, ah, Déjame ver si lo encuentro en 2 segundos, lo digo, si no, voy a simplemente... Ok, no lo encontré. El que ganó el segundo lugar en el concurso de poesía Grifo, ese es mi favorito, y también uno en particular que sale en el libro Lo no dicho. Es un poema súper corto, pero que hace como una referencia como al cuerpo de una araña y el cuerpo de un humano como si fueran uno solo, como si de pronto los dos cuerpos se encontraran y fueran una misma persona o un mismo ente y como haber logrado ese efecto de que se vieran al espejo y que fueran lo mismo, me encantó. Así que ese también es mi favorito. Genial. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, igual como de curiosidad un poco, también sabemos que como hiciste el magíster de edición de nuestra universidad en Diego Portales, entonces eh, no sé si te acuerdas de alguna clase favorita tuya de ese magíster que te inspiró en particular, como que una que ahora pensando como destaca en tu memoria. Sí, traducción literaria. Parece que es con Rodrigo Rojas. Maravillosa, o sea, creo que me ayudó muchísimo a entender la poesía y a sentir la poesía, porque, no sé, el profesor es súper como poético, es pura poesía, entonces era como
encantador poder, no sé, traducir y conectar con los textos desde la poesía. Yo en ese momento no sabía tanto de poesía, así que fue una manera de introducirme muy grata. Sí. Sí, es profesor también de literatura creativa, fue mi profesor de seminario de Shakespeare. Entonces Sí, ahí es brillante. definitivamente es un personaje ahí bastante poético también. Sí. Y no sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Si no, también podría hacer como una última pregunta como para ir cerrando. No sé si tienes como algunas recomendaciones de como el proceso de escribir cuando uno tal vez no se siente muy inspirado, se encuentra como al frente de la página blanca. No sé si tienes algún tip o cuál es el proceso que a ti te gusta seguir para poder como encontrar la inspiración y escribir como el poema. Sí, bueno, siempre lo recomiendo, que es el hecho, bueno, yo conecto mucho como el psicoanálisis con la poesía y en psicoanálisis está la asociación libre, que es decir todo lo que se te venga a la mente sin ningún tipo de restricción. Y para la poesía, cuando estoy bloqueada, aplico lo mismo y la mayoría de las veces también lo hago. Eh, Plasmar todo lo que se me venga a la mente sin ningún tipo de censura. Eh, no sé, todo lo que se me vaya ocurriendo lo voy poniendo en el Word, por lo general, en la computadora, y después me distancio de ese texto, quizá tomo un día o dos, vuelvo a él y empiezo a eliminar todo lo que es redundante y me quedo con lo particular, con lo singular. Y así voy configurando poemas. Perfecto. Sí, es una muy buena forma de lidiar con ese bloqueo del escritor. Como al final, como en el pulir, siempre como sale el poema final. Entonces, sí, y la libre asociación ayuda tanto como para poder realmente sacar todo, porque cuando uno trata de como escribir como tratando de ser perfecto desde el comienzo, siento que eso aumenta como el bloqueo aún más. Hay que simplemente dejar que llegue la inspiración, sea lo que sea, y escribir al final la práctica de eso. Sí, escribir muchísimo. Uno ahí va agarrando como ideas y aparecen cosas nuevas. Sí, como el otro día estaba leyendo como que Stephen King le gusta escribir como al menos como 6 páginas al día. Y como que es súper concreto así. No sé cómo lo hace, con mucha disciplina, pero definitivamente para la escritura hay que tener como esa práctica, porque al final como en una clase que tuve la semana pasada, un profesor mío, Roberto Medina, mencionó eso como que casi escribir es tan difícil porque uno siempre está distraído y hay que sacar como casi toda esa distracción para poder realmente enfocarse, porque contó la historia de un cuento de Henry James de como que la esposa supuestamente como dejaba encerrado al escritor, que era su esposo, como en una pieza donde ni siquiera podía mirar como una ventana y que lo dejaba ahí para escribir y que era como una gran metáfora para eso, de tener que sacar todos los otros como estímulos y solo poner y dejar que la inspiración fluya y realmente como enfocarse en eso. Exacto. Pero sí, bueno, muchas gracias Fergie por tu tiempo y por em, decir sí a participar en la revista. Creo que como que em, todos salimos acá con más conocimiento de diferentes como de tu obra y también de escribir y de la literatura y bueno, esperamos ver como tus futuros libros que vas a poder eh, publicar y que tengas un lanzamiento así como post-pandémico en el futuro, ya que Oh, sí, esperemos que esto ojalá sea termine. sin pandemia. Y muchísimas gracias por invitarme, estuvo maravilloso. Sí, no, gracias a ti y gracias también por la paciencia y, y como la resistencia contra los problemas técnicos. No, Al qué final bueno, todo funcionó, sí. me alegra mucho que haya funcionado. Sí, también. Bueno, muchas gracias, Feri, y bueno, a todos buenas noches y que tengan como un buen viernes. Ahí nos vemos. Chao. Chao.